En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco con el corazón esta invitación y la fraternidad cálida que he podido experimentar desde el primer momento al llegar a Australia y también al llegar a esta hermosa ciudad de Melbourne. Le he dado un título a esta reflexión que vamos a tener: el don particular de la renovación carismática católica. Ese es el título. El don particular. La renovación no es toda la iglesia, pero tiene un don particular. Queremos conocerlo un poco mejor y queremos, por supuesto, podemos decir vivirlo, hacerlo vida en nosotros. Es conveniente, como siempre, empezar por un poquito de historia. La renovación carismática se remonta a un poco más de 50 años. Varios de ustedes habrán estado en las celebraciones de los 50 años. Empieza como tal en una experiencia de un grupo de jóvenes universitarios en Estados Unidos de América. Muchos grupos dentro de el cristianismo, pero grupos no católicos, habían hecho énfasis en la necesidad de tener la experiencia de Pentecostés. Por eso existe también una confesión cristiana no católica que son los pentecostales. Ellos enfatizan la importancia de Pentecostés. Pero además, otros grupos, también dentro de la Reforma Protestante, han tenido ese énfasis en una experiencia viva de encuentro y de transformación en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. No es que la Iglesia Católica desconociera el Espíritu Santo. Por favor, no caigamos en ese error. El don del Espíritu, desde el día de Pentecostés hasta hoy, jamás ha abandonado a la iglesia. Cada uno de los santos ha sido, sin lugar a dudas, una obra del Espíritu Santo. Y en muchos de ellos aparecen cosas absolutamente sorprendentes que tal vez no habíamos observado con suficiente atención. Recordemos, por ejemplo, que San Agustín habla de algo parecido al don de lenguas. Recuerda que el don de lenguas se refiere por lo menos a tres cosas distintas. Don de lenguas significa, por una parte, el poder comunicarse en idiomas que uno no ha aprendido. Don de lenguas significa esa palabra inspirada que requiere una interpretación y que es como una profecía para ese grupo o para esa comunidad. Y en su versión más sencilla y también más común, el don de lenguas o glosolalia es la experiencia de un amor desbordante que supera la palabra articulada. Pues ya San Agustín en el siglo V habla de ese don de lenguas. Él lo llama oración de júbilo. Si quieres averiguar sobre esto, puedes ir al oficio de lecturas, es parte de la liturgia de las horas en la Iglesia Católica, el oficio de lecturas para el día 22 de noviembre, en que se celebra a Santa Cecilia. La predicación de San Agustín habla de una oración de júbilo, habla de esa experiencia de alegría que está más allá de las palabras. O sea que ya los santos conocen estas cosas. Santa Catalina de Siena, a quien tantísimo le debo, ella habla también de una experiencia de glosolalia,
en alguna de sus experiencias contemplativas, ella dice, ¿y ahora qué voy a decir? Y dice, como un bebé, hace esa comparación, como un bebé, solo podré repetir, como el que no puede hablar, porque está desbordado de amor. O sea que la glosolalia fue conocida por ella. Si miramos santos como Domingo de Guzmán, el fundador de mi comunidad, él ora con todo su cuerpo. Es muy famosa en la tradición de mi comunidad un documento que se llama Los 9 modos de orar de Santo Domingo. Y están las representaciones, los dibujos antiquísimos. Santo Domingo vivió en el siglo XIII y nos encontramos con que Santo Domingo oraba levantando sus manos, tirándose al suelo. Cualquiera que lo viera diría, este está loco. Pero él oraba de esa manera. Si vemos, por ejemplo, un santo como Francisco de Asís, encontramos que su espíritu de alabanza, de júbilo, habla de una experiencia cercanísima con el amor de Cristo. El don de lágrimas que muchas personas han recibido en la renovación carismática tampoco es ajeno. Se dice de Ignacio de Loyola, difícilmente podía celebrar la misa sin derramar abundantísimas lágrimas. Entonces, no es que la renovación carismática sea una cosa ajena a la Iglesia Católica, que de repente empezó por contaminación con el protestantismo. Tristemente, esta calumnia la dicen algunos católicos, que la renovación carismática es contaminación con el protestantismo. Pues resulta que los dones propios de la renovación han aparecido en numerosos santos. Esto de utilizar cantos populares, cantos jubilosos para difundir el Evangelio, era muy propio de San Felipe Neri en el siglo XVI. O sea que debemos quitarnos esa idea de que la renovación carismática trajo cosas ajenas, exóticas, que nunca existieron en el catolicismo. Eso no es cierto. Esas cosas existían, pero había algo. Te darás cuenta por los ejemplos que estoy diciendo que tal vez con la excepción de Felipe Neri, eran experiencias de muy pocas personas. Casi podríamos decir que era un modo de espiritualidad que parecía reservado a una especie de élite. Como quien dice, solo los que estén muy, muy avanzados en la espiritualidad pueden tener esas experiencias. Y resulta que en ningún momento la voluntad de Dios es que la santidad, el amor, la alegría o los dones del Espíritu sean para una élite. ¿Dónde está eso, por Dios? Más bien la palabra que tendríamos que recordar aquí es la palabra que dice la Escritura. ¿Recuerdas cuando Moisés iba por el desierto y nos cuenta el libro de los Números que él convocó a una asamblea de los ancianos, lo que podríamos llamar el Senado? Y entonces 2 de los que tenían que ir a la reunión no asistieron, pero el Espíritu Santo también llegó sobre ellos y dice, empezaron a profetizar. Eso que dice empezaron a profetizar seguramente corresponde a comportamientos exóticos como una danza en el espíritu o como unos cantos ininteligibles. Eso es lo que la Biblia llama empezaron a profetizar. Esto aparece también varias veces en los libros de los reyes en conexión con el profeta Eliseo. Pero a lo que voy es que 2 de los que tenían que asistir a esa reunión con Moisés no fueron, pero el Espíritu Santo también les llegó a ellos y empezaron su danza o empezaron su canto. Y entonces alguien le dijo, que me parece que fue Josué, le dijo a Moisés, oye, los que no vinieron están allá profetizando, que se callen. Y entonces, ¿qué dice Moisés? ¿Y es que tienes celos? ¿Estás celoso? ¿Tienes envidia? Y dijo esta frase que nunca la debemos olvidar: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Y también Isaías dice: todo el país estará lleno de la ciencia del Señor. Y en otro lugar leemos: y ya no tendrá que decir el uno al otro,
conoce al Señor, porque todos me conocerán, del más grande al más pequeño. Y también recordamos en el Santo Evangelio, cuando en alguna ocasión uno estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús, pero no andaba con el grupo de Jesús, y entonces Juan, que tenía un temperamento así un poco fuerte, le dice: ¡Hey, Jesús, allá están haciendo exorcismos en tu nombre! Y le dice Jesús: uno que hace exorcismos en mi nombre no va a hablar luego en contra mía. O sea que nuestro Dios no es un Dios mezquino y envidioso que trata de reservar los dones solo para una élite. Nuestro Dios es un Dios generoso que quiere que todo el pueblo sea profeta, como dijo Moisés. ¿Y qué leemos en el capítulo 3 de Joel? Dice: vuestros jóvenes tendrán profecías, vuestros ancianos tendrán sueños, hasta sobre los siervos y las siervas, que eran gente considerada prácticamente como de segunda categoría. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, que el plan de Dios siempre ha sido que su espíritu sea abundante y sea transformante y sea sobre toda carne. En la Iglesia Católica siempre hubo conciencia de la santidad, siempre hubo conciencia de los dones del Espíritu. ¿Cuántas visiones, revelaciones, profecías aparecen por todas partes? Y no en momentos marginales de la historia. Si ustedes miran la historia de San Juan Bosco, por ejemplo, la historia de la vida de Juan Bosco fue dirigida completamente por acontecimientos sobrenaturales, muy especialmente por sueños. Dios le hablaba muchísimo a través de sueños a San Juan Bosco. Yo quisiera ver la cara que pondrían algunas personas hoy, especialmente algunos prelados, así como demasiado serios y de frente arrugada. ¿Qué cara pondrían si un fundador les dijera: ¿sabe usted qué, monseñor? Es que anoche he tenido otro sueño. Yo quisiera ver la cara que le pondrían diciéndole: ¿y es que vas a dirigir tu fundación a base de sueños? Y resulta que una gran parte de las decisiones que tomó San Juan Bosco las tomó a base de sueños. Claro, sueños que hay que discernir, no es cualquier sueño, porque hay sueños que a veces brotan de que uno comió demasiado y demasiado tarde. Entonces no es cualquier sueño, pero Dios derrama sus dones. Esta es una verdad que atraviesa toda la historia de la iglesia, toda. Dios derrama sus dones, dones abundantísimos. Ayer en la homilía recordábamos esos dones que parecen absolutamente sorprendentes, como de ciencia ficción, como el don de la bilocación que tuvo el Padre Pío. Y ya les conté que he recibido el testimonio muy serio de un sacerdote que me asegura un caso de bilocación, por supuesto en vida, del Papa Juan Pablo II. Ahí hay milagros, hay cosas extraordinarias. O el don de la velocidad inexplicable que tuvo, por ejemplo, San Junípero Serra, lo mencionábamos ayer en la misa. De manera que Dios tiene sus dones y da sus dones. Y esto ha sido parte de la historia de la iglesia siempre, siempre. Entonces hay dos errores que hay que cometer, que hay que no cometer. Dos errores que hay que evitar. Primer error, el error de los que creen que la renovación carismática es contaminación del protestantismo. Esto es una tontería, por no decir una palabra más fuerte, es una tontería. Lo carismático, lo maravilloso del amor de Dios ha estado siempre en la iglesia. Y el segundo error que hay que evitar es creer que la renovación carismática nos desconecta de la tradición católica. O sea, hay algunos que desde fuera dicen: los carismáticos se volvieron protestantes. Pero hay otros carismáticos que empiezan a obrar como protestantes, desconectándose a sí mismos
de la gran tradición católica y de la vida católica. Entonces esos dos errores hay que evitar. Hay que evitar que otros nos digan que no somos católicos, pero hay que evitar nosotros mismos desconectarnos de la tradición católica. Entonces hay carismáticos que creen que van a ser más carismáticos si omiten a la Virgen. Hay carismáticos que creen que van a ser más carismáticos si omiten la teología, si omiten los padres de la iglesia. Hay carismáticos que creen que van a ser más carismáticos omitiendo la confesión, por ejemplo, los sacramentos. Estás cometiendo un error, así como es un error que algunos quieran separar a la renovación de la Iglesia Católica. El otro error que hay que evitar es que tú mismo te separes de la Iglesia Católica porque te consideras súper carismático. No tuvo que separarse de la Iglesia Católica San Ignacio. No tuvo que separarse. San Ignacio tuvo también una experiencia maravillosa, prácticamente de danza y de don de lenguas, el día de la aprobación de las constituciones en Roma. Y él no tuvo que separarse de la Iglesia Católica para tener alabanza en lenguas, para tener danza en el Espíritu. No tienes que separarte ni de los sacramentos, ni del Papa, ni de los sacerdotes, ni de la Virgen, ni del rosario. Todo eso forma parte de nuestra misma vida. De hecho, yo he conocido ya en vida mía, he conocido el caso de varias personas que han avanzado en el don de lenguas a través del Santo Rosario. ¿Por qué opones una cosa a la otra? ¿Qué te pasa? Es que no fue el mismo Espíritu Santo el que regaló el don precioso de la contemplación de Cristo con los ojos de quien mejor le conoce, es decir, la Virgen María. Entonces, hay algunos que creen que para subirle el volumen al Espíritu Santo hay que bajarle el volumen al catolicismo. Es un absurdo, es engaño del diablo. Entonces, ahí en cuanto a la parte histórica nos vamos ubicando. ¿Qué pasó entonces en aquella ocasión? Pues que esta gente empieza a orar y empiezan, me refiero nuevamente a los universitarios en Estados Unidos hace un poco más de 50 años. Era un retiro espiritual, cerca de unas 20 personas, poco más, poco menos, y cae con poder el Espíritu Santo. Y vienen una serie de señales que tampoco son nuevas, mis hermanos. Son las señales que aparecen en Gálatas capítulo 5. ¿Señales de qué? De alegría, de paz, los frutos del Espíritu, alegría, paz, longanimidad. Y aparecen manifestaciones preciosas del Espíritu. Aparecen profecías, por ejemplo. En estos días he estado leyendo sobre profecías que han hecho personas de nuestro tiempo. En 1968, el Papa, que va a ser canonizado este año, en la misma fecha que Monseñor Romero, octubre 14, si Dios quiere, será canonizado el Papa Pablo VI. Siempre estuve convencido de la santidad de él, siempre, por una cosa que me pasó a mí. Pero bueno, no importa lo mío, lo que importa es que va a ser canonizado. Bueno, el Papa Pablo VI hace 50 años precisamente hizo una serie de profecías en Humane Vitae, aquella encíclica sobre el tema de los anticonceptivos artificiales, y él dijo: si se sigue el camino de los anticonceptivos va a pasar esto y esto. Exacto, pero así como hablan los profetas de Dios, con don de profecía. Ese es don de profecía en el Papa Pablo VI. Y en 1979, hace unos 40 años, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hizo una serie de profecías en Irlanda, profecías de lo que iba a pasar con la juventud y con el país. Y es exactamente lo que estamos viendo. Ustedes saben las tristísimas noticias de Irlanda, donde ya se abrió la puerta al aborto y todas estas barbaridades. Bueno, ayer en Argentina, pero me refiero a las profecías. Profecía de Juan Pablo II en 1979, cumplida en 2018. Profecía de Pablo VI en 1968, que ha venido cumpliéndose en los últimos años de una manera espectacular. O sea que la profecía existe, mis hermanos. Esto es real y existe dentro de la iglesia. Y yo no tengo que moverme medio milímetro fuera de la iglesia para experimentar don de profecía. Es que es maravilloso el Señor, pero el Señor no se contradice. No puede ser posible que el mismo Santo Espíritu, el mismo Espíritu que nos ha dado
espíritu de adoración a la Eucaristía, ahora resulta que nos aleja de la Eucaristía. Eso no puede ser el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu que nos dio a estos santos fascinados por la Eucaristía, ¿o es que no era el Espíritu Santo ese? Ahí estaba el Espíritu Santo. O si no, la consagración, ¿cómo sucede? Por obra del Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el que da el don de la Eucaristía por la consagración, y es el Espíritu Santo el que ha dado los poetas y los santos y los mártires de la Eucaristía, como el niño San Tarcisio, ese mismo Espíritu Santo ahora se va a contradecir y a decir que no importa la misa y que no importa la Eucaristía y que lo que importa es únicamente la predicación elocuente. Porque yo conozco algunos carismáticos que prácticamente ponen en igualdad las cosas. Es decir, para comparar, por ejemplo, a un sacerdote con un pastor protestante, los comparan o nos comparan en términos de elocuencia. Como quien dice, tal sacerdote es tan elocuente como tal pastor, tal cantante católico es tan elocuente o tan bueno como tal cantante. Un momento, déjame hacerte una pregunta. Es que lo más valioso que tiene el sacerdote no es si es elocuente o no es elocuente. Lo más valioso del sacerdote no es si tiene muchos títulos, muchos grados o posgrados. Lo inmensamente valioso del sacerdote es que es presencia de Cristo, cabeza en medio del pueblo, para que sea posible la Eucaristía. ¿Y quién hace posible la Eucaristía? El don del Espíritu Santo. Entonces no puede ser que el mismo don del Espíritu Santo que hace posible la Eucaristía y que consagró a ese sacerdote, ahora le esté quitando importancia a la Eucaristía, como si lo único que importara fuera la capacidad retórica. Entonces quiere decir que si una persona valora muchísimo la predicación y la elocuencia, eso está bien, es un don, ¿de acuerdo? Si una persona valora muchísimo la elocuencia, pero esa persona no valora infinitamente más el don de la Eucaristía, ¿qué espíritu lo está moviendo? Tú no sientes fascinación por la Eucaristía, tú no sientes que te derrites de amor ante Jesús y Eucaristía. Pues la verdad no. Entonces yo no sé qué espíritu te mueve a ti, porque no hay regalo de amor como la Santísima Eucaristía. No hay regalo de amor. Y si tú me quieres buscar gente carismática, te voy a presentar uno que se llama San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, predicador como pocos ha habido en esta tierra, milagros como poquísimos han hecho en esta tierra. Y San Antonio de Padua lleva la custodia y para mostrar la presencia de Cristo en la Eucaristía hace que un burro se arrodille delante del Santísimo. Esos son los santos, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, volvemos. La renovación carismática, entonces, ¿qué es? Una nueva efusión del Espíritu que recuerda a todo el pueblo de Dios las grandezas de la santidad que el mismo Dios trae. No es algo ajeno a la iglesia. Y una vez más repito, que sea la última. No hay que caer en ninguno de los dos errores, ni dejar que otros nos excluyan, ni excluirnos nosotros. ¿Cuándo nos excluyen otros? Cuando dicen, ustedes se protestantizaron. No conoces nada de la historia de la iglesia. Tendrías que ver los oratorios que fundó San Felipe Neri, muy parecidos a nuestros grupos de oración, con el canto, con el júbilo, pero es que si está en la Biblia, de por Dios ya está en la Biblia. No dice el apóstol Santiago, y si alguno está contento, que cante, que cante. No le faltó sino decir, vamos a bendecir. No le faltó sino dar la letra. Eso ya está en la Biblia. Entonces no podemos permitir que nos excluyan, pero cuidado con excluirnos nosotros mismos. ¿Y cuándo nos excluimos nosotros mismos? Nos excluimos nosotros mismos cuando no valoramos los tesoros de toda nuestra fe católica, toda nuestra fe.
Entonces, la señal del Espíritu no puede ser que el mismo Espíritu que nos dio poetas de la Eucaristía ahora no valora la Eucaristía. El mismo Espíritu Santo que nos ha dado mártires de la confesión. Ustedes saben que hay mártires de la confesión. Hay una historia famosa de un sacerdote francés que por no violar el secreto de la confesión fue enviado a prisión. Fue enviado a prisión porque la única evidencia que existía del verdadero asesino la tenía él, pero la había oído en confesión. Y todo el mundo sabía que él lo había oído en confesión, pero él no iba en un juzgado a decir que había oído eso en confesión porque tenía que romper el sigilo de confesión y eso no lo iba a hacer él. De manera que el juez, viendo que el sacerdote no tenía manera de defenderse, lo condenó a prisión. Y este hombre pasó 20, 30, si me dices 40 años en prisión, te lo creo. 30 años por valorar el sacramento de la confesión. ¿Estaba o no estaba el Espíritu Santo dándole fortaleza a ese hombre? Entonces, si el Espíritu Santo le estaba dando esa fortaleza, si 30 años de cárcel pagó ese hombre por el valor de la confesión, ¿cómo es posible que ahora el Espíritu Santo no le esté dando valor a la confesión? Tiene que valer, tiene que valer. Bueno, eso sobre el origen de la renovación carismática, para que nos demos cuenta los errores que no podemos cometer, para que nos demos cuenta que es un regalo. Decimos en mi país, pero creo que eso se entiende en todas partes, un regalazo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Entonces aquí vamos a enumerar 5 cosas que son parte del don, el don particular de la renovación carismática. Primera, tal vez la más importante según la opinión del Papa Benedicto. Primera razón por la que es tan gran regalo la renovación carismática, porque lleva a millones de personas a un encuentro personal con Jesucristo, con su poder salvador, con el valor de su sangre, con la fuerza de su espíritu. Encuentro personal con el Señor. Muchos católicos, no nos digamos mentiras, muchos católicos, mis hermanos, han obrado de una manera que podríamos llamar inercia, ¿no? ¿Te acuerdas la inercia? ¿La inercia qué es? Que si va, por ejemplo, un carro caminando, ¿sí?, y tú lo pones en neutro, todavía sigue andando otro poco, rodando. Y ya no lo estás acelerando, pero si no lo frenas, ¿cierto? Sigue. Eso se llama inercia, sigue. Pero cada vez sigue más ¿qué? Más lento, más despacio, hasta que al final se para. Hay muchos católicos que están en fase de inercia. Es decir, ya no se están alimentando, ya perdieron la alegría, ya no saben realmente ni por qué son cristianos ni católicos, ya no lo saben, y están simplemente por inercia. Esa es la gente que nunca va a misa, pero de repente dice, oye, bueno sería hacerle la primera comunión a la hija. Como decía hace poco un meme que lo vi de España, 20 años sin ir a misa, y mandan a la hija a primera comunión para que ahora ella pase otros 20 años sin ir a misa. Es ridículo. Y eso le está pasando a mucho católico. Entonces la renovación carismática, aunque no es el único camino, porque no vamos a hacer secta, por Dios, secta no vamos a hacer. El Espíritu Santo siempre tiene otros caminos, otras maneras, y nosotros secta no vamos a hacer. Pero no cabe duda que los benditos seminarios de vida en el Espíritu han tenido un efecto precioso para llevar literalmente a millones de personas a una experiencia de ¿qué? Encuentro. Esa es la palabra clave. Encuentro. ¿Encuentro con quién? Con Jesucristo. Encuentro con Cristo. Eso es una hermosura. Eso es una belleza, el encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro es un encuentro evidentemente transformante. Y de ahí viene todo lo demás. Porque si hay un encuentro, la fe deja de ser un recuerdo, una anécdota, una nostalgia o un sistema teórico. Si hay un encuentro, la fe no queda simplemente como un recuerdo del pasado. Uno de los días más tristes de mi vida, literalmente,
fue cuando estaban haciendo una especie de homenaje, es que me repugna la palabra, a esta cantante que ha sido tan blasfema, tan enemiga de la iglesia, Madonna. Ya está declinando, gracias a Dios, y que le conceda los dones que ella necesite para su conversión y para que tenga vida en su nombre. Pero realmente esta mujer ha sido terrible. Y en la especie de homenaje presentaban fotos de ella. La mayor parte, ustedes saben cómo son fotos vulgares, fotos obscenas. Pero la primera de las fotos, o de las primeras fotos, ¿sabes qué era? Ella haciendo la primera comunión. Ella fue formada en la Iglesia Católica. Que Dios la mire con misericordia a ella y a todos nosotros. Pero esa es una realidad. Entonces, ¿qué nos trae la renovación carismática? No es el único camino. No vamos aquí a absolutizar las cosas ni a volvernos secta. ¿Pero qué trae la renovación carismática? Experiencia de encuentro. La palabra clave, ¿cuál es? Encuentro. Encuentro con el Señor. Para que la fe no sea un simple recuerdo, una anécdota. Es que así me enseñaron mis papás. O una teoría. La fe tiene que ser algo vivo. Y la fe viva, la fe verdadera y viva, solo parte de un encuentro. Encuentro con la persona de Jesucristo. Ese es el primer elemento. Segundo elemento. Alegría. Si algo ha caracterizado a la renovación carismática es el gozo. El gozo. El Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones decía: cuidado con ser cristianos con cara de funeral. Cuidado con ser cristianos siempre en Cuaresma y nunca en Pascua. Y es verdad. Ustedes y yo conocemos, quizás yo pueda conocer un poquito más entre los sacerdotes, esas personas que siempre están preocupadas, angustiadas, agobiadas, en derrota. Ay, qué situación tan dura, qué mal que está esto, y va para peor. ¿Ustedes creen que el Evangelio hubiera dado los frutos que Dios y los apóstoles hubieran tomado esa actitud? Y ellos tenían el mundo entero en contra. A mí sí que me asombra un hombre como San Pablo. Tú ponte a pensar, San Pablo, cuando en el primer viaje misionero zarpa de Chipre, camino a Turquía, a lo que hoy es Turquía. Por allá iba hacia Antioquía de Pisidia o esos lugares del sur de lo que ellos llamaban Asia Menor. Todo era contrario, todo. Un mundo pagano, corrupto, idólatra, con frecuentes lugares de adoración a Satanás. Ese fue el mundo donde llegó San Pablo. Acuérdate cuando él llega a Corinto, la ciudad entera era un gigantesco prostíbulo. En el griego antiguo, decirle a una mujer eres una corintia era como decirle eres una prostituta. Ahí fue donde llegó San Pablo. Imagínate llegar a ese prostíbulo gigantesco, antro de corrupción, lugar de propagación de toda suerte de idolatría, lugar de comercio de todas las religiones, con focos fuertes de adoración al diablo. ¿Qué hizo San Pablo? Se sentó en una piedra y dijo: aquí no hay nada que hacer, ya todo se acabó. ¿Eso fue lo que hizo? No. A predicar y a evangelizar y a trabajar y a sembrar. Ese fue San Pablo. Y así los demás apóstoles. Entonces, la alegría es fundamental. No es una alegría de irresponsabilidad. No es la alegría de un ignorante. La alegría de la renovación carismática es la alegría de encontrar el amor que vence a la muerte, el amor que vence al odio, el amor que vence al pecado, el amor que vence al diablo, el amor de Dios que nos es dado por la fuerza del Espíritu Santo. Y encontrar esa alegría es encontrar victoria. El pobre Pablo estaba
doblegado de dolor en Corinto. ¿Y cómo siguió la misión en Corinto cuando él estaba totalmente desanimado y no lograba nada? ¿Cómo siguió? Por un don carismático. En un sueño se le apareció Jesús y le dijo: no temas, sigue, sigue. Muchos en esta ciudad son pueblo mío. Y la ciudad entera era como un templo de idolatría. La ciudad entera era prácticamente un solo prostíbulo. La ciudad entera era un comercio de religión. Y le dice Jesucristo: no temas. Muchos en esta ciudad son pueblo mío. Y animado por ese don, por ese regalo que le llegó en sueños, Pablo siguió predicando. Entonces, primera característica, encuentro. Segunda característica, alegría. La alegría es muy importante, por favor no la pierdan. Yo sé que no la pierden, pero no la vayan a perder. El canto jubiloso, la aclamación al Señor, el aplauso de gozo porque Él es el victorioso, porque a Él pertenece el honor y la gloria. Eso no lo pierdan nunca, nunca. La alabanza tiene que estar ahí. Tercera característica, oración participada. Lo cual significa que tenemos, mis hermanos, tenemos que cultivar estos mismos dones. O sea, dentro del gran don que es la renovación carismática, hay estos dones que estamos mencionando: encuentro, alegría, oración participada. Eso hay que cuidarlo. Por alguna razón le dijo San Pablo a Timoteo: cuida el don que te fue dado. Cultiva el don que te fue dado por imposición de manos en presencia de muchos testigos. Cuida el don. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le ha dado a la renovación carismática el don de la alegría, pero hay que cuidarlo. Hay que cuidar lo que es, hombre. Hagamos hermosa nuestra alabanza. Hagámosla bella. Los que tengan ese don para la música, prepárense, animen, lleven a sus hermanos, entiendan que ustedes están al servicio de todos. Y luego lo tercero que dijimos, la oración compartida. Es muy importante que cuando llegan esos momentos de oración compartida, no cerremos nuestra boca. No le quites guerreros a Cristo. Tu boca cantando alabanza es victoria para el Señor. No cierres tu boca. Hay que abrir la boca. Hay que abrir la boca en alabanza. Hay que participar. Es un don, es un regalo. Ya el Señor lo ha dado. No lo perdamos. No perdamos el don. Entonces, lo tercero, oración participada. Cuarto, ejercicio de los carismas. Ejercicio de los carismas. Una vez me preguntaba una señora por allá en otro país, claro, me preguntaba: padre, ¿es pecado? Yo creo que ella tenía una cierta duda de conciencia. Me dice: padre, ¿es pecado pedirle unos dones al Espíritu Santo? Le respondí con la palabra de Dios. ¿Qué nos dice San Pablo? Aspiren a los dones superiores. Claro que no es pecado. Dios sabrá qué nos da y qué no nos da. Y no tenemos que obsesionarnos tampoco con el tema de los dones, porque eso también lo he visto. Y en esto yo tengo unas anécdotas tan ridículas que siempre las cuento para que sintamos todos vergüenza y no repitamos esos errores. Por ejemplo, hay grupos de oración donde si alguien no ha recibido don de lenguas, casi se le trata como carismático de segunda categoría. Como todavía no ora en lenguas, no, este está crudo, está mal. ¿De dónde sacas eso? Es un don que Dios lo puede dar. Pero si miras 1 Corintios capítulos 12 y 14, te das cuenta que claramente son dones que Dios da con libertad a quien quiere y cuando quiere y como quiere. Nosotros no tenemos que ser esclavos de esos dones de ninguna manera. Entonces ese es un error. Y otro error que ha pasado en mi país, ese no lo he visto en otras partes, pero aquí hay que hablar de todo, también hay que hablar de Colombia, es que resulta que en algunos sitios se da el tema del descanso en el espíritu.
oran por una persona y la persona tiene como una especie de desmayo. Recuerde que hay una explicación médica para el descanso en el espíritu. Básicamente lo que sucede es que cuando una persona recoge todas sus fuerzas en algo que le asombra, fácilmente puede perder suficiente circulación que ocasiona esa especie de desmayo. Por eso hay personas que se desmayan cuando les dan una noticia muy terrible. Pero aquí es al revés. No es una noticia muy terrible, sino una noticia demasiado grande. Entonces, el descanso en el espíritu puede ser un verdadero regalo. Yo he conocido personas que en un descanso en el espíritu se han visto liberadas de pecados que nunca habían podido soltar, resentimientos de los que nunca habían podido desprenderse. Es algo maravilloso. Pero entonces, ¿qué pasó en un grupo de oración en Colombia? Ay, Dios mío, los colombianos. Entonces esto es con toda la mímica. Bueno, vamos a orar, van a orar aquí por esta persona, oran por uno, por otro, y algunos se caen y otros no se caen. Pero claro, parece que entre más se caigan, como que más fuerte estuvo el Espíritu Santo. O sea, fíjate cómo le empezamos a poner cuotas, ¿no? Cuotas al Espíritu Santo. Entonces empezaron a orar y había sobre todo un señor por el que estaban orando ya hacía rato y nada que se caía, bien parado estaba, nada que se caía. El señor con sus ojitos cerrados, muy piadoso, pero nada que se caía. Entonces el que estaba orando por él empezó a ayudarle a que hubiera descanso en el espíritu. Empezaron a mecerlo. Entonces yo sentía que lo estaban así como sacudiendo para que le entrara el espíritu, a ver por dónde. A remecer al Señor ese, ¿verdad? Tú haz la prueba, sin oración, haz la prueba, párate, cierra tus ojos, ya eso causa una cierta desorientación, empieza a moverte y al ratico tú sientes, pa'l suelo voy, claro. Entonces, hay gente que le quiere ayudar al Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu Santo no lo derribó, yo lo derribo. Ay, los carismáticos somos gente muy chistosa. Una vez estuve predicando en otro país, que ese sí voy a decir cuál fue, en Paraguay, que yo lo quiero mucho. Y entonces tuvimos una oración muy bonita, muy hermosa en la conclusión del congreso. Esto fue hace ya unos años. Y estábamos orando, pero así como cuando el Señor le regala a uno como ese recogimiento, como que uno siente tan fuerte la presencia de Dios. Y estábamos orando, y este servidor de ustedes estaba orando, y así en la distancia, oiga, y en la distancia se caía la gente. Se caía la gente. De manera que hicimos la oración, y entonces se acerca un muchacho y me dice: Padre, qué fuerte esa oración. Se le cayeron 10, padre. Yo no sabía ni qué decirle porque, o sea, para mí eso no es lo importante, o sea, esa contabilidad aquí. Pero para él sí era muy importante. Dice: Padre, se le cayeron 10. Pero aquí vino otro padre de Colombia, se le cayeron 45. Entonces la gente mide el Espíritu Santo en términos de desmayos. Eso es una caricatura, pero sí es una realidad los dones del Espíritu. Y si hay algo en lo cual tenemos tarea pendiente en la renovación carismática, es aprender a conocer, discernir y cultivar los dones. Porque muchos dones se quedan sin cultivar. Y es aquí, ya que veo dos de mis hermanos queridos sacerdotes aquí en la asamblea, es aquí donde nosotros los sacerdotes tenemos que pedir mucho discernimiento, porque la gente espontáneamente viene a nosotros. Y lamentablemente algunos sacerdotes toman una postura simplemente como de escepticismo total.
Acuérdese que el buen discernimiento no puede ser ingenuo, como que le creo todo, pero tampoco puede ser escéptico, como que no creo nada. Precisamente discernimiento es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Disciernan todo y quédense con lo bueno. Entonces, si Dios le ha dado un don a una persona, hay que cultivar ese don, y Dios los da. Dones de sanación, dones de profecía, dones de lenguas, dones de interpretación. Dios da muy diversos dones. Entonces hay que discernirlos. Llevamos 4 características. ¿Sí está apuntando o no? Sí. El primero era encuentro, ¿cierto? El segundo, alegría, eso es. Por eso todo carismático tiene que irse poniendo bonito con el tiempo, ¿cierto? Porque la persona que está siempre angustiada, triste, disgustada, va tomando una cara fea. Carismático debe ponerse bonito, pero claro, con la belleza de Dios, Aquí no se trata de maquillajes ni cosas de esas. Entonces, alegría. Tercero, oración compartida o participada. No cometamos el error de dejar que en nuestros grupos se recargue la oración solo en unas pocas personas. Es muy importante que todos aprendamos a participar, que todos tomemos en el momento apropiado y pensando en el bien común, tomemos la palabra, ayudemos, apoyemos. Cuarto, ejercicio de los carismas, que es tal vez lo que es más conocido en la renovación carismática. Es muy bello el ejercicio de los carismas. Y en quinto lugar, que me interesa muchísimo y que es el complemento del primero, fuerza misionera. El verdadero carismático siente la necesidad de compartir, de ir más allá. Esa palabra tan bonita que hay en inglés, outreach, llegar más allá. Papa Francisco lo llama iglesia en salida. Ir más allá. Muchos movimientos en la iglesia parece que son algo así como un inreach. Como de para adentro, ¿no? Como de para adentro. No. La iglesia por su propia naturaleza es misionera, toda la iglesia. Pero lamentablemente hay algunas parroquias, comunidades, grupos y movimientos que van tendiendo a volverse un poquito cerrados. Nosotros con nosotros los iniciados, nosotros los que ya sabemos, los que estamos, como dicen en inglés, in the know. Nosotros somos los que sí sabemos cómo es esto. We who are in the know. Nosotros los que sí sabemos, no. La renovación en sus mejores momentos siempre ha sido outreach, siempre ha sido salir, llegar a otros, conquistar otros corazones, arriesgarse en otros caminos, con un riesgo medido, no riesgo imprudente. Hay un riesgo que es un riesgo imprudente. Si yo digo, voy a tratar de evangelizar, de ser testimonio en mi lugar de trabajo, eso requiere una cierta valentía, pero parece razonable. Si yo digo, me voy a lanzar a nado para llegar hasta Perú a evangelizar, entonces seguramente es imprudente. Entonces es tomar riesgos, pero riesgos dentro de una prudencia, dentro de una sabiduría. Entonces 5 grandes características de este don particular de la renovación. Lo repetimos por última vez. Lo primero, encuentro personal con Cristo, con la gracia del Espíritu. Segundo, alegría. No pierdan esa alabanza, no pierdan esa oración de gratitud, no pierdan esa sonrisa para acogerse, no pierdan ese cariño para el abrazo. Esto es especialmente válido en circunstancias como las que uno vive cuando uno está en un país extranjero. Yo tengo experiencia de esto porque yo mismo viví 6 años en Europa cuando estaba haciendo mi doctorado en Irlanda, y cuando llegué a Irlanda no conocía a nadie. Entonces yo sé lo que vale eso. Sean ustedes gente capaz de abrazar, gente capaz de sonreír, gente capaz de dar ese cariño. Entonces, alegría. Tercero, oración participada.
Cuarto, ejercicio de los carismas. Quinto, fuerza misionera. Esa es la característica. Bueno, vamos a terminar esta reflexión con unas 4 recomendaciones generales. Y después de eso, como bien decía nuestra querida Lidia, allá estoy viendo tu hermosa sonrisa, señora Lidia, gracias a Dios. Entonces, como bien nos decía Lidia, vamos a tener un momento aquí de preguntas con toda confianza. Ustedes pregunten con confianza, y yo también con confianza les diré, no sé. Si no sé, no sé, porque no me voy a poner a inventar. Entonces, 4 recomendaciones que yo he visto. Yo les quiero contar que yo conocí la renovación carismática cuando estaba en su purísima infancia. Imagínate que mi primera experiencia con la renovación carismática fue en 1974. Tenía apenas unos años de nacida la renovación. Tendría unos 7, 8 años de nacida cuando llegaban las primeras voces a través del padre Rafael García Herreros y de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Llegaba la noticia de la renovación a Colombia y yo ya conocí la renovación allá. Luego estuve en grupos de oración a mis 12 años, a mis 14 años. Mi vocación sacerdotal nació en un grupo de la renovación carismática. Yo siempre que cuento mi testimonio vocacional menciono renovación carismática católica, porque es la verdad. Tuvo una influencia muy grande. No es el único factor, por supuesto, está la familia, en fin, están otros factores, pero fue un factor muy importante para mí. Entonces yo llevo muchos años, yo llevo cerca de 40 años, por decir algo, de conocimiento de la renovación en muchos países, y si estas sugerencias pueden servirles, les recomiendo que las tomen. Primera sugerencia. Yo las llamo sugerencias porque les tengo cariño, pero realmente debería llamarlas advertencias. Advertencias porque es que ya veo que son cosas que están sucediendo. Mire, primera advertencia. ¿Cómo es? Sugerencia guión advertencia. La primera es esta. Necesitamos mantenernos cerca del texto bíblico. Uno de los grandes tesoros de la renovación carismática, precisamente por esa dimensión de encuentro que hemos mencionado antes, es la Biblia, la palabra de Dios. Eso, Biblia en mano. Biblia en mano, la Biblia cercana a nosotros, la Biblia en nuestras asambleas, la Biblia en nuestras reuniones, la Biblia en nuestros retiros, pero sobre todo la Biblia en nuestro corazón y ante nuestros ojos. La lectura personal de la Biblia. Mire, yo me acuerdo hace 30, ya estoy viejito realmente, hace 30, 35 años yo me acuerdo, siempre nos enfatizaban, y hubo varios grupos de oración donde nos dejaban tarea de lectura de la Biblia para la semana siguiente. Vamos a leer este pasaje. ¿Qué te dijo este pasaje? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo relacionas con tu vida? ¿Cómo crees que debemos aplicarlo? Lectura de la Biblia, lectura personal, lectura compartida, presencia de la Sagrada Escritura. A medida que nos vamos alejando de la Biblia se va secando nuestra oración. Porque cuando nos alejamos de la Biblia, entonces empezamos a repetir oraciones desde nuestras intenciones, desde nuestras necesidades solamente. Y la oración compartida no quiere decir oración repetida. ¿Por qué la gente empieza a perder participación en la oración? Porque empiezan a repetir y empiezan a cansarse que siempre se repite lo mismo. Entonces yo me acuerdo uno de los grupos de oración allá en mi país. Esto fue hace muchos años realmente. Entonces ya uno sabía por dónde iba a orar cada persona. Entonces había la señora que siempre oraba por las vocaciones. Vamos a darle aquí un nombre, Amparo. La señora Amparo, ahí va a empezar. Señor, te damos gracias por tu presencia y te pedimos por las vocaciones, Señor. Todas las veces siempre repetía, prácticamente era la fotocopia de su oración de la vez pasada. Por cierto, siempre oraba por las vocaciones para los capuchinos. Yo no sé
si fueron eficaces o no esas oraciones. Por supuesto, espero que sí. Espero que sí. Pero ya hubo un momento en el que ya yo oía la palabra capuchino y ya yo... Porque era la señora. Ahí llegó la de los capuchinos. Ya llegó. ¿Sabe? Yo llegué el momento en el que pensé, esta señora debe ser una infiltrada de los capuchinos. ¿Por qué se le empobrece a uno la oración? Porque uno deja de leer la Sagrada Escritura. A medida que vas leyendo con un plan, con método, con disciplina, con constancia, eso va enriqueciendo tu vocabulario, tu oración, tu vida. Entonces, muy importante el tema de la Sagrada Escritura. Segunda cosa que se ha perdido. Las recomendaciones que voy a dar aquí no son ciencia de cohetes, ¿no? Esto no es rocket science, ¿no? Son cosas muy sencillas, pero es que he visto que se han perdido. Segundo, en los grupos de oración que yo conocí hace 30, 35 años, la dimensión testimonial era importantísima. No voy a decir que en absolutamente todas las reuniones, pero por lo menos una vez al mes había el testimonio de una persona. Y no estoy hablando aquí de retiros espirituales, no, estoy hablando de la reunión ordinaria. Y ahí había testimonios. Y eso es necesario. ¿Cómo he descubierto al Señor en mi vida? Y eso impresiona mucho. Mire la edad que yo ya tengo. Y yo me acuerdo de testimonios que oí en esa época. Es que el testimonio tiene una fuerza muy grande. Me acuerdo una señora. Imagínate los años que hará. Esa señora, por supuesto, ya se murió hace bastante tiempo. Esta señora, cuando dio su testimonio, tenía algo así como unos 75 años. Y ella empezó dando su testimonio. Estábamos varios de los que en esa época éramos niños, jóvenes. Y empieza esta señora su testimonio diciendo: yo tengo 75 años, pero en realidad tengo 3. Son 3 los años de mi vida, porque solo hace 3 años conozco en verdad a mi Señor y mi Salvador. Ver a esta señora tan linda, esta abuelita tan preciosa, tan amorosa, hablar de esa manera y con esa humildad. Yo era un muchacho, yo tenía 17 años en esa época. Pero oírla a ella con esa humildad a mí me impactó mucho. Y eso lo hemos perdido bastante, en muchas partes. Muy pocos testimonios. Y los testimonios son fundamentales, especialmente para los nuevos que están llegando a los grupos. Porque a los grupos, aunque parezca increíble, también llegan personas nuevas. Y a esas personas nuevas hay que hacerles su caminito, hay que ayudarlas para que perseveren. Entonces, primero, Biblia. Segundo, testimonios, muy importante. Tercero, que muy pronto se empezó a descuidar en muchos lugares la unión con los sacramentos. La unión con los sacramentos. ¿Eso qué quiere decir? Que el lenguaje bendito de los sacramentos tiene que estar presente de manera natural y ordinaria en nuestros grupos. Pero es muy importante, y en muchos lugares lo han hecho así, que haya por lo menos una Eucaristía al mes del grupo, donde va el grupo. No quiere decir que tengan que secuestrar a un padre para que les dé la misa solo a ustedes. No, puede ser una misa donde van muchas otras personas, ni más faltaba. El sacrificio eucarístico es para bien de toda la iglesia, pero que sea una misa donde dice vamos a ir todos, por lo menos una vez al mes. Eso hace muchísimo bien. ¿Por qué? Porque el alimentarse del mismo Cristo, el vivir el sacramento juntos nos hace un solo cuerpo. Dice el apóstol San Pablo, bebemos de una misma copa. Y ahí no se refiere a un traguito de cerveza, ni de agua. La sangre santísima de Jesucristo. Es Jesucristo el que nos hace uno. No descuidar los sacramentos. Si empezamos a perder los sacramentos, empezamos a perder nuestra identidad. Y entonces ahí es cuando la gente se queda en que ¿dónde cantan más bonito?
O la gente se queda en que ¿cuál es el predicador más elocuente? Por Dios, la elocuencia. ¿Qué importa la elocuencia frente a la grandeza de la presencia? Hay que tener una escala de valores. Si hay un buen predicador, gracias a Dios. Si hay un buen cantante, gracias a Dios. Pero, primero lo primero. Entonces la unión con los sacramentos, eso es muy importante. Y eso nos da también una unión con la iglesia local. Y nos da una unión con el sacerdote. Y nos da una unión con la realidad de la iglesia católica en el sitio en el que estamos. Porque una de las quejas principales de muchos sacerdotes y de mucho capellán, ¿cuál es? Que los carismáticos andan como rueda suelta. Entonces hay una historia que me contaron en mi comunidad de un campesino. Este campesino no era muy rico, más bien diríamos pobre, en medio de todo tenía solo 2 vaquitas. A una vaquita la llamaba la pintada. La pintada, tenía así como varios colores. Y a la otra la llamaba la carismática. Y entonces, eso fue lo que le preguntó el cura del pueblo. Le dijo, bueno, o sea, la pintada yo sé por qué la llamas la pintada, o sea, no es sino verle el cuero. Pero ¿por qué llamas a la otra la carismática? Entonces le explica el campesinito. Espere su reverencia, le voy a explicar, dice el campesino. Es que si yo enlazo la pintada y la llevo para que coma su pasto, va conmigo. Para que tome su agua, va conmigo. Para que lama la sal, a las vacas les dan sal, ¿no? Para que lama la sal, va conmigo. En cambio la carismática yo la enlazo y si la llevo para el pasto, ella va para el agua. Y si la llevo para la sal, ella va para el pasto. Entonces hay la fama de que el carismático es caprichoso. Y por eso esa era la vaca carismática. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que nosotros somos parte de la iglesia, nosotros no somos el reemplazo de la iglesia. ¡Ojo con eso! Nosotros no somos el reemplazo de la iglesia de Cristo no la reemplaza nadie. El cuerpo de Cristo es uno. Y ese cuerpo se alimenta por su palabra, por los sacramentos, por la santidad de sus mártires. Y tiene unidad en su cabeza visible que es el Papa. Y localmente nuestros obispos y sus representantes, nuestros sacerdotes. Eso no lo cambia nadie, eso es así. Y nosotros no somos un reemplazo de la iglesia. Entonces, esa es la importancia de la vivencia sacramental. Si nosotros aprendemos a querer, acompañar, dar cariño de una manera sana y gozosa a nuestros sacerdotes y dejarnos guiar por ellos, el sacerdote también siente que puede acompañar y que puede guiar y siente su propio deber con el rebaño. Esto es de lado y lado, porque es que a veces queremos que el sacerdote funcione, que el sacerdote esté, que el sacerdote haga, pero nosotros no somos ni presentes cuando deberíamos serlo en el ministerio de los sacerdotes. Entonces tener en cuenta ese detalle. ¿Cuántas sugerencias van? 3. 3. Hemos dicho 3. La primera, la Sagrada Escritura. ¿Sí fue? La segunda, los testimonios. La tercera, la vida sacramental. La vida de los sacramentos, que es muy importante. Y la cuarta es la más sencillita de todas, pero sabe que pasando el tiempo, yo he asistido, el Congreso de Renovación Carismática más grande que yo haya asistido, lo organizó el Minuto de Dios en Bogotá. Fue un congreso carismático que reunió un poco más de 20,000 personas, es el más grande en el que he estado en mi vida. Y también he estado en grupos pequeños. Yo pienso que, bendito sea Dios, yo no soy esclavo de números, no. Me parece que para Dios cada corazón vale la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Pero entonces, ¿qué le quiero decir? Lo que yo le quiero decir como cuarta recomendación es: aprendamos a unir la música y la oración. Voy a tratar de explicarme, que el Espíritu Santo me ayude. ¿Sabe lo que está pasando en algunos congresos? Y ya le he dicho que he estado en muchos países, bendito sea Jesús.
¿Sabe qué he visto? Llega la música y la música se convierte en dinámicas, es decir, en puro movimiento corporal. Entonces, cantamos, pero no hay recogimiento. Entonces es una cosa puramente externa. Yo reconozco que algunos cantos precisamente son para eso, ¿no? Hay uno que se canta en muchos lugares, tiene versiones muy parecidas. Muchos hijos tiene el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos juntos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, arriba, saldan. O sea, uno sabe para qué es ese canto, ¿cierto? Ese canto es para ayudar a que la gente se despierte, para evitar que se suelden las vértebras de la zona lumbar. Para eso es ese canto no es para otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos ese canto, luego otro canto. El amor del Señor es maravilloso, tan alto que no puedo, tan bajo que, tan ancho que no puedo. Está bien, ese canto está bien, no es que esté mal, pero hay que llevar muy bien el tema de los cantos para que no se nos quede en pura gimnasia y en pura dinámica, como llaman algunos, o como llamaba otro padre. Me acuerdo un padrecito escéptico, de esos padres escépticos que no creen, yo creo que casi en nada, ni en el rejo de las campanas, y él decía: allá están sus carismáticos. Me dice, allá están sus carismáticos haciendo aeróbicos. ¿Ve? Entonces, sí, tiene que haber cantos así, como decimos, para despertar la gente y para motivar, pero hay que saber llevar, es todo un ministerio, saber llevar a las personas para que, ¿cómo? Unión entre todos. Sí, que haya unión entre todos, eso es importante, pero que podemos llegar a la oración. Entonces, en muy pocos lugares, y es un don que se está perdiendo, he encontrado yo que las mismas personas que dirigen los cantos, y esto va sobre todo para los ministerios de música, que las mismas personas que dirigen los cantos sean capaces de cambiar la velocidad también e ir llevando a la gente a una oración más profunda. Bueno, vamos a bendecir al Señor Jesucristo en este momento, que nos habla al corazón a través de este canto. Entonces viene un canto más suave. No debemos perder, ya lo dije antes, no perder la dimensión gozosa. Eso no hay que perderlo. Aunque si me preguntan a mí, hay cantos que yo creo que sí se deberían jubilar. Yo pienso que hay cantos que realmente no tienen mucho contenido y más bien lo único que dejan es como risa en las personas, ¿no? Como por ejemplo ese canto que dice: los animalitos subieron al arca, y entonces las tortuguitas alabarle como niño de dote. Con un peligro muy grande, porque con esos cantos, por ejemplo, una persona gorda rebota. Sí. Eso tiene sus peligros también. Resultan ahí rebotando los unos con los otros. Hay cantos que yo realmente no le veo mucho sentido, porque realmente es como cantos de niños. Y lo más triste de esto, ¿sabe qué es? Que cuando se hacen encuentros carismáticos para personas sin mucha formación, esos son los cantos que más se repiten. Entonces, por ejemplo, en un colegio católico yo vi que les iban a hacer supuestamente un retiro a los niños, y eran puros cantos de estos. ¿Qué les quedó a los niños? Que era una mañana de juego. Cuando en realidad de lo que se trata, ya lo dijimos bien, es encuentro personal con Jesucristo. Si no hay ese encuentro, si esos niños no tienen un encuentro personal con Jesucristo, arrepintiéndose de sus pecados, así sean pequeños esos pecados, hay que tener entonces conciencia de que hemos fracasado.
ese encuentro personal con Cristo. Entonces lo cuarto que quiero decir es, por favor, un uso más sabio, óigame, uso sabio de la música, de manera que conduzca verdaderamente a la oración, a la alabanza, a la unión con Dios. Y siempre les digo lo mismo, ¿saben qué se nota eso? ¿Cómo se nota si sí se logró el objetivo o no? Usted mire cómo termina el canto. Si la gente termina riéndose, conversando, haciendo ruido, dispersa, quiere decir que no lograste lo que debía haber buscado el canto. Si por el contrario tú notas que las personas quedan en una grande y hermosa disposición, sus oídos despiertos, el corazón atento a lo que van a oír, estuvo bien ese canto. Entonces necesitamos mejorar mucho el aspecto de la música, no solo en términos de afinación musical, sino sobre todo en términos de afinación espiritual. En términos de afinación espiritual, me parece que es muy importante. Bueno, en todas partes a uno le dan un bonus track, un regalo adicional. En otros países llaman a eso yapa o ñapa. En Venezuela la ñapa se dice también en Colombia. En Bolivia y en Perú llaman a eso yapa, con Y, lo que se añade. Bueno, vamos a dar un pequeño bonus, vamos a dar un pequeño regalo adicional, que es otra recomendación para el caso específico de niños y jóvenes. Yo les voy a pedir un favor. Jamás olvidemos que niños y jóvenes tienen sus pecados y necesitan conversión. Aquí hay sacerdotes conmigo, querido Padre José, querido Fray Bernardo. Hay sacerdotes conmigo que estoy seguro que me van a dar la razón. ¿En qué? En que varias veces uno escucha la confesión de una persona y hay pecados que se remontan a la infancia, pecados que empezaron a suceder en la infancia. A veces cuando oímos estos problemas de abuso sexual y todas esas cosas, creemos que es un asunto reciente. No, señor. Los problemas de abuso físico, verbal y sexual son de décadas y décadas y de siglos. Tal vez lo que hay ahora es que están saliendo a luz, pero eso es de hace mucho tiempo. Hace unas cuantas semanas, una señora de cerca de 80 años, y la edad es importante, una señora de cerca de 80 años me dice, quiero hacer una confesión. Con mucho gusto se le escucha. Sacamos el tiempo porque se sabía que era una confesión larga. Me pongo a escucharla. Me dice ella, rondando por esas edades, me dice ella, en mi infancia una hermana mía me manoseaba. Si uno hace cuentas, hace 80 años, eso fue hace mucho tiempo. Eso fue la primera mitad del siglo XX. Y parece que una hermana de ella era como muy despierta, o quién sabe dónde le vendría eso en estos temas sexuales, y tuvo una serie de actos prácticamente lesbianos con esta mujer. Y a raíz de eso se le despertó a ella todo un desorden sexual que la acompañó una gran parte de su vida. ¿Y eso cuándo sucedió? ¿Sucedió por la corrupción del mundo presente, por el internet, no? Es que el corazón humano, como bien dice la Escritura, es torcido desde su juventud. Y eso es verdad, y esos problemas han pasado toda la vida. Problemas de abusos, problemas de violencia, problemas de sadismo. A mí me aterra, a veces se piensa, no, los campesinos son sanos. ¿Cuál sanos? Yo he oído unas historias terribles de sadismo, o sea, de crueldad extrema entre personas campesinas, sobre todo papás impacientes porque los hijos no les obedecían, sometiendo a verdaderas torturas a los hijos. No voy aquí a lastimar los oídos de ustedes con muchos ejemplos, pero conocí el caso de una familia. Como el hijo no le obedecía, entonces lo pusieron a dormir en el patio a la intemperie, a que durmiera con el perro, y le pasaban la comida como se le pasa la comida a un perro. Imagínense el grado de violencia psicológica que eso implica. Entonces, ha habido traumas, abusos, problemas y pecados en contra de los niños y entre los niños mismos.
Ahora es que están saliendo a luz las estadísticas, pero el número de mujeres, sobre todo mujeres, también pasa en los hombres, que han experimentado abusos físicos y sexuales, grandes o pequeños, por largas o pequeñas temporadas, es impresionante. Todas las estadísticas dicen que más de la mitad de las mujeres han pasado en algún momento de su vida por eso. Esto es bárbaro. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué comento esto? Para que nos demos cuenta que cuando estemos predicando a niños o cuando tengamos niños a los que estamos evangelizando, un retiro, un encuentro, lo que sea, ustedes no se imaginen, por favor, no piensen ustedes que el mundo de los niños es un mundo solamente de sonrisitas y dibujitos. El mundo de los niños está lleno de traumas, está lleno de dolores, está lleno de pecados, está lleno de crueldades. Una cosa que sí está pasando mucho ahora es que los niños quedan demasiadas horas solos y quedan demasiadas horas solos a margen de internet, a merced de internet y a merced de todo lo que muestre la televisión. Entonces lo que está pasando ahora son muchos abusos sexuales entre niños por las cosas que han visto en internet. Entonces quedan los niños solos tardes y tardes enteras, se ponen a ver unas dosis terribles de pornografía y terminan haciendo cosas aberrantes entre ellos mismos. Ya no entran adultos ahí, sino entre ellos mismos. Y esas cosas quedan sepultadas en el recuerdo de las personas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Para que caigamos en cuenta que cuando vayamos a evangelizar niños, no tratemos de una manera superficial al niño. Usted ve al niño con su carita hermosa, con sus ojitos preciosos, con su sonrisa linda, pero detrás de ese niño a veces hay pecados terribles que ha hecho o que le han hecho. Y esto significa que el mensaje de la sanación, el mensaje de la conversión, el mensaje del poder de Dios, tiene que llegar a ellos con la misma fuerza con la que llega a cualquier otra persona. No teman ustedes predicar arrepentimiento a los niños, porque muchos saben de qué tienen que arrepentirse. Me acuerdo una vez que me decía una señora, me decía con una gran sonrisa, me dice: padre, a mí me da pena, decimos en Colombia, me da pena, pero me da vergüenza, ¿no? Es lo que significa me da pena. No me da pena de dolor, sino pena de vergüenza. Padre, me da vergüenza molestarlo, yo sé que usted está muy ocupado, pero es que imagínese, vamos a cambiar aquí el nombre, imagínese que Miguelito, mi hijo, está desde hace días con que quiere confesarse. ¿Qué pecado tendrá ese niño? Pero para que se le quite la idea, mire, él no ha hecho la primera comunión, él tiene 7 añitos y medio, pero él dice que quiere confesarse. Usted podría oírlo: oiga, vaya un momentico para que se le quite la idea. Fíjese lo que está pensando la mamá. La mamá está pensando que el niño no tiene pecado, que eso es como un juego y que yo le siga ese juego. Yo, como ya aprendí hace años este tema, yo le dije: no, tal vez el niño sí necesite confesarse. Tal vez el niño sí tenga pecados que necesitan de confesión. Y la confesión no tiene que estar ligada solamente a la primera comunión. Entonces ella me miró así como con cara de: ¿sugiere usted que entonces mi hijo es qué? Yo no le sugiero nada, sino que si el niño quiere confesarse, por algo quiere confesarse. Efectivamente, vamos a oír al niño. El niño sabía en su conciencia que había hecho una cantidad de porquerías y cosas que no tenía que haber hecho. Un niño de 7 años y medio. Entonces, por favor, quitémonos la idea de que, como es niño es inocente, como es niña es inocente. No, señor. Hay niñas de una crueldad terrible, terrible. Y en buena parte depende ¿de qué? De los ambientes de bullying, de internet, de la televisión. Entonces la evangelización carismática también para niños y jóvenes tiene que ser con todo el poder de Dios, porque jamás sabremos a qué nos estamos enfrentando. Y muchos de esos muchachos han pasado por cosas y han vivido cosas que nosotros nunca nos imaginaríamos. Bueno, esa es una nota un poquito triste para terminar una charla sobre la renovación, pero solamente para recordar que la evangelización hay que hacerla completa y hay que hacerla para todos, porque todos necesitamos, porque todos somos destinatarios de su amor, de su poder y de su Espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.